Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, y es que, después de una ruptura que nos dejó a todos un poco en shock, nuestros queridos Andy y Kerem han decidido unir fuerzas de una manera inesperada y, la verdad, fascinante. Sí, van a documentar animales juntos. Y créanme, este proyecto promete ser mucho más que solo cámaras y naturaleza. Parece que será una ventana a su evolución, a su conexión y, quién sabe, quizás hasta a una nueva faceta de su relación. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente colaboración. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este que tanto nos apasiona. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia de que Ander Erzel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química innegable, habían tomado caminos separados, fue como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Se rumoreaba mucho, se especulaba, y la verdad es que el vacío que dejaron en el panorama mediático fue notable. Pero parece que, lejos de distanciarse por completo, han encontrado un terreno común, uno que además de ser hermoso, es profundamente importante: el mundo animal y la conservación. Imaginen esos dos rostros tan familiares, que nos regalaron tantas sonrisas y miradas cómplices, ahora explorando la majestuosidad de la fauna, quizás en algún rincón remoto del planeta. Los detalles que han trascendido apuntan a que esta colaboración documental no es algo superficial. Se habla de un proyecto ambicioso, donde ambos pondrán su tiempo, su energía y seguramente su corazón. La idea es utilizar su plataforma y su alcance para visibilizar la importancia de proteger a las especies en peligro, promover el respeto por el medio ambiente y educar al público sobre los desafíos que enfrentan nuestros ecosistemas. Y lo más interesante es cómo esta unión se produce justo después de su sonada ruptura. ¿Será una forma de sanar heridas, de reencontrarse en un plano diferente, más allá de lo romántico? ¿O simplemente han coincidido en intereses y oportunidades? La verdad es que la dualidad de esta situación es lo que la hace tan cautivadora. Por un lado, tenemos a Ander Erzel, una actriz carismática, con una sensibilidad especial y una gran conexión con el público. Su presencia en proyectos suele ser sinónimo de éxito y emoción. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido por su energía, su espíritu aventurero y su pasión por las causas sociales. Juntos, tenían esa chispa que traspasaba la pantalla. Ahora, verlos trabajando codo con codo en algo tan noble como la protección animal, podría ser una experiencia muy poderosa, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. La elección del tema es en sí misma una declaración de intenciones. El mundo de la fauna y la flora está lleno de historias increíbles, de luchas por la supervivencia, de belleza y fragilidad. Y qué mejor manera de contar esas historias que a través de dos personas que ya saben cómo conectar con el público a un nivel emocional profundo. Podríamos verlos interactuando con científicos, con protectores de animales, explorando hábitats, y compartiendo esos momentos de asombro y reflexión que solo la naturaleza puede ofrecer. Pensemos en las posibilidades. Quizás se centren en especies icónicas como elefantes en África, tortugas marinas en peligro en algún océano, o incluso la fauna más cercana y a menudo olvidada de sus propias regiones. La clave estará en la forma en que transmitan sus experiencias, en cómo logren capturar la esencia de cada criatura y el mensaje de urgencia para su conservación. El hecho de que lo hagan juntos tras su ruptura, añade una capa extra de intriga. Veremos momentos de tensión, de complicidad, de respeto profesional. ¿Cómo manejarán su dinámica frente a las cámaras en un entorno que no es el de un set de filmación? Los rumores sugieren que este proyecto podría durar un tiempo considerable, implicando viajes, largas jornadas de rodaje y, por supuesto, momentos de aprendizaje y descubrimiento para ambos. Es una oportunidad para que demuestren su madurez, su profesionalidad y su compromiso con causas importantes, independientemente de su situación personal. Además, esto les da la oportunidad de reinventarse a los ojos del público, mostrando facetas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Es importante recordar que las rupturas, por dolorosas que sean, a menudo marcan puntos de inflexión en la vida de las personas. Pueden ser un catalizador para el crecimiento personal, para la búsqueda de nuevos caminos y para el fortalecimiento de valores. En el caso de Andy y Kerem, parece que han elegido un camino que combina sus talentos con una K. USA que vale la pena.
Y para nosotros como seguidores es una oportunidad de verlos evolucionar, de presenciar cómo se adaptan a nuevas circunstancias y cómo canalizan su energía hacia algo constructivo y positivo. ¿Cómo creen que será su interacción? Será puramente profesional, marcada por el respeto mutuo y el enfoque en la misión. O quizás habrá atisbos de la vieja chispa, pero canalizada de una forma diferente, quizás a través de una camaradería renovada. Es un misterio que solo el tiempo y el documental desvelarán. Pero lo que sí está claro es que esta colaboración no pasará desapercibida. La expectación está por las nubes y muchos estaremos atentos a cada detalle, a cada imagen, a cada palabra que compartan. Además, pensemos en el impacto que pueden tener. Hande y Kerem tienen millones de seguidores en todo el mundo. Si logran transmitir la importancia de la conservación animal de una manera auténtica y conmovedora, podrían inspirar a una gran cantidad de personas a tomar acción, a informarse más sobre el tema, e incluso a realizar pequeños gestos que hagan la diferencia en su día a día. Imaginen la fuerza de un mensaje de conservación viniendo de dos figuras tan queridas y seguidas a nivel global. Este proyecto también podría ser una forma para ellos de procesar su pasada relación, de encontrar un espacio neutral donde la única protagonista sea la naturaleza y su preservación. Quizás al compartir esta experiencia intensa y significativa, puedan encontrar un cierre o una nueva forma de conexión que trascienda las presiones de una relación pública. Es un poco como empezar de nuevo, pero sobre bases diferentes, sobre pilares que no dependen de la dinámica romántica. Estoy genuinamente emocionado por ver qué nos traerán. La idea de verlos inmersos en la naturaleza, compartiendo su asombro ante la vida salvaje, mientras nos educan sobre la importancia de protegerla, es algo que realmente me ilusiona. Es un proyecto que tiene el potencial de ser inspirador, informativo y, sin duda alguna, muy entretenido. Veremos cómo trabajan juntos, cómo se comunican en estos nuevos escenarios, y cómo su experiencia compartida se refleja en la narrativa del documental. La elección de la vida salvaje como tema central también habla mucho de las prioridades que están demostrando. En un mundo a menudo abrumado por el estrés y las noticias negativas, enfocarse en la belleza, la fragilidad y la importancia de la vida silvestre es un acto de optimismo y de esperanza. Y que Hande y Kerem lideren esto, después de un periodo personal que pudo haber sido difícil, es un testimonio de su fortaleza y su visión. En resumen, lo que tenemos aquí es una colaboración inesperada y fascinante entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que unen sus talentos para un documental sobre animales y conservación, justo después de su impactante ruptura. Un proyecto que promete ser una ventana a su evolución, a su profesionalismo y a su compromiso con causas importantes. Será interesante ver cómo manejan su dinámica, cómo transmiten sus experiencias y el impacto que podrán generar en la conciencia colectiva sobre la protección de nuestro planeta y sus habitantes. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo esta noticia ha sorprendido a muchos, de las posibles motivaciones detrás de esta colaboración, del potencial impacto que pueden tener en la concienciación sobre la conservación, y de la intrigante dinámica que podríamos presenciar entre Hande y Kerem. Es una historia que sigue desarrollándose, y estamos aquí para contársela. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta colaboración. ¿Les emociona la idea? ¿Qué tipo de animales o ecosistemas les gustaría que exploraran? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro contenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!